Buenas tardes a todos y a todas. Con 15 minutos de respeto cum tempore, como dice la universidad, vamos a dar comienzo, con el permiso del presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón Navarro, la consejera Tomasa Hernández, la Justicia de Aragón, resto de autoridades, amigos y amigas todas. Estamos hoy reunidos para entregar el Premio de las Letras Aragonesas. En palabras de uno de nuestros galardonados, nuestro Cervantes. Quizás el acto cultural más solemne que celebramos cada año los aragoneses y las aragonesas. Quiero daros también la bienvenida nuevamente a este Museo Pablo Serrano. Todos los museos tienen su personalidad, también este museo. Este es un museo esencial en España. Es el museo que guarda el origen de la modernidad en las artes plásticas españolas, porque fue un origen creado, puesto en marcha por los grandes maestros aragoneses. Viola, Saura, Pablo Serrano, Juana Francés, sus predecesores, Fermín Aguayo, Santiago Lagunas y sus sucesores. Algo extraordinario. Pero también es muy importante para Aragón este museo porque tiene un mensaje fundamental en la construcción, en la reconstrucción de la aragonesidad, de nuestro imaginario colectivo, la modernidad. Los aragoneses somos desde generaciones modernos, lo somos en la actualidad y lo seremos en el futuro. Está unido a nuestro ADN el emprendimiento, la modernidad. Y este museo lo cuenta mejor que ningún otro espacio en Aragón. Por tanto, tenemos que sentirnos muy orgullosos. También quiero deciros que este galardón, el galardón de las letras aragonesas, es de un prestigio extraordinario. Porque la literatura aragonesa, las letras aragonesas, la cultura aragonesa en general, pero particularmente la literatura aragonesa, atraviesa un momento de una brillantez extraordinaria, considerada una edad de oro, que esa literatura aragonesa se caracteriza por un anhelo de la utopía, ese deseo que tenemos los aragoneses, esa creencia de que el mundo puede mejorar, que será mejor, que Aragón será más positivo, que Aragón mejorará, pero también por una expresión, un tratamiento de la decepción, esa ruptura entre el mundo ideal y el mundo real, que a los aragoneses nos saca de quicio, nos corrompe. También se caracteriza esa literatura aragonesa por una fuerte crítica social y un enérgico compromiso con los nuestros. Y también por una forma exquisita de combinar la épica y la lírica, algo que ninguna otra expresión literaria sabe hacer de igual manera. Y también por un sentido del humor particular, construido con ironía y silencio, eso que nosotros llamamos socarronería o retranca. Y también por un elogio de la actividad y una censura de la pasividad, eso que nosotros llamamos rasmia. Todo eso se ha tejido desde generaciones con un surrealismo profundo, eterno, ancestral, un surrealismo anterior al propio surrealismo, una forma singular que tenemos los aragoneses de deformar la realidad oníricamente para contar lo que somos y cómo nos sentimos. Y eso se expresa con una extraordinaria restricción formal, una austeridad formal extraordinaria, como un camino de construcción de la credibilidad, algo esencial para los aragoneses. Todo esto ha alumbrado una generación de escritores y escritoras extraordinaria, desconocida, que asombra la cultura española. En este sentido, también quiero hoy felicitar a el reciente premiado que nos acompaña hoy con el Cervantes Chico y que está en algún sitio y que para el que me gustaría que David Lozano, que le tributásemos en nombre de todo Aragón un fuerte y cálido aplauso.
Tengo que deciros que todo esto convierte el galardón de las letras aragonesas, sin duda alguna, en el más competitivo de España, en el más difícil de obtener. Nuestros dos galardonados de hoy son lo que fueron a la literatura latinoamericana Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Lo son a la literatura aragonesa. El primero, Antón Castro, capaz de contar un Aragón plural, diverso, complejo, casi infinito, con sus 1000 colores, sus 1000 sabores, sus 1000 sonidos, como todos hemos podido ver en la película autobiográfica cariñena El vino del mar. El segundo, José Luis Melero, Pepe Melero para todos nosotros, capaz de crear un imaginario colectivo, esa aragonesidad a través de las letras de la literatura, mejor que nadie, en un género literario nuevo, totalmente novedoso, que podíamos caracterizar como las melerías, en palabras de Irene Vallejo. Y también son dos grandes impulsores, dos renovadores de esta generación de oro de las letras aragonesas. Por eso, no solo por su calidad de escritores, sino también por ese impulso, por ese padrinazgo, por ese madrinazgo de las letras aragonesas, todos estamos en deuda con ellos. Y de alguna manera, no solo es un premio a Pepe Melero y a Antón Castro, sino que es un reconocimiento a todo Aragón a través de ellos. Por último, quiero terminar diciendo que siempre que hablemos de cultura aragonesa, quiero tener presente nuestra hermana mayor, la hermana mayor de la cultura aragonesa, la jota aragonesa. Nuestra cultura popular la utiliza siempre para celebrar, para compartir y especialmente para homenajear, en concreto a través del género del palo de las rondaderas, el más alto y noble de todos ellos, en palabras también de Pepe Melero. Hoy serán interpretadas por los más grandes, en este momento, los más excelentes de la jota aragonesa. Don Ignacio del Río, Nacho del Río para todos nosotros, doña Beatriz Bernal y acompañados a la música de Sergio Aso y Víctor Martín. No podíamos tener una mejor banda sonora para este acto. Así que ahora ya sí, sin más demora, damos comienzo a esta ceremonia de entrega del Premio de las Letras Aragonesas con la jota de grandes maestros. Cuando queráis.
Pues a continuación le daremos la palabra a don José Cerdá, Pepe Cerdá para todos nosotros, para que proceda a la glosa de méritos de los dos premiados. No necesita presentación, pero sí deciros que es el gran pintor de nuestros paisajes aragoneses y de los aragoneses. Así que qué mejor que hoy para glosar a los dos premiados, el pintor de Aragón y de los aragoneses. Pepe Cerdá, cuando quieras. Muy bueno, buenas tardes, presidente, autoridades, amigos queridos, amigas. Bueno, la verdad es que el director general Pedro Lloqui me ha dejado muy poco espacio, porque después de esa glosa yo no tengo otra cosa que añadir, salvo contar algunas anécdotas. Yo ya sé que a ellos no se les va a subir mucho la cabeza, pero bueno, voy a aportar quizás un cambio de tono. El halago en Aragón debilita. Nosotros sabemos que el halago se debe emplear con mucho cuidado y cuando recibimos alguno nos ponemos en guardia. Por eso he procurado evitar el halago en la laudatio, que usted también ha glosado. Y, bueno, quiero empezar por nombrar a Pepe Melero cuando dice que los premios se aceptan, pero nunca se buscan. Melero dice esto en el sentido de que, bueno, yo sé que es absolutamente imposible que se les suba la cabeza porque reciben tantos que están ya vacunados. Pero yo debo dar suerte porque tengo bastantes amigos que les dan muchos premios. Y en especial recuerdo cuando en París, allá por el 1995, estaba cenando en casa de José Manuel Broto y llamó la ministra de Cultura de entonces, Carmen Alborch, era amiga suya y se conocían porque había sido galerista, y le anunció que le acababan de conceder el Premio Nacional de Bellas Artes. No había móviles, un poquito después empezaron a llamar todos los medios de comunicación española, el ABC, El Mundo, la SER, y Broto cogía el teléfono, porque claro, una detrás de otra, pero quería dejar de cogerlo porque teníamos que cenar, pero claro, el Heraldo no llamaba. Y si el Heraldo no llamaba, pues su padre al día siguiente en la residencia de que iba a vacilar con los amigotes. No había móviles, pero tenían dos líneas, y por la línea del FAS llamé yo al Heraldo, me ha sacado Antón de mi error, iba a decir que hablé con Antón, pero Antón empezó a trabajar en él más tarde, o sea que no era él, no sé con quién hablé, y entonces llamaron por la línea del FAS, él concedió la entrevista y al día siguiente su padre pudo desayunar fardando de hijo con el resto de los abuelos de la residencia. Es decir, los premios se reciben para fardar con los familiares, para que se alegren mucho y para fastidiar moderadamente a los enemigos, pero vamos, eso es un daño colateral. Otra anécdota de otro amigo mío que le vamos a hacer, que también es muy famoso, que se llama Jaume Plensa, me contó, hubo un año que le empezaron a dar premios y no pararon. El Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio Velázquez, el Premio del Grabao, el premio, bueno, un premio detrás de otro. Su hijo, Damián Plensa, está casado con una gitana muy graciosa, bailarina, que se llama Alegría Suárez, y entonces, pues, claro, pues, le dieron el enésimo premio, estaban comiendo en casa, y vuelve Jaume y dice, me han dado otro premio. A lo que la gitana le dice, joder, tanto premio, a ver cuándo te dan el de la tapa del yogur. Porque claro, para ella lo importante era el de la tapa del yogur, porque, en fin. Y lo que le estaba diciendo es eso que dicen, que llevaba César detrás, llevaba un esclavo, que mientras le sostenía la corona de laureles le decía, recuerda que eres mortal. Pues eso, amigos, recordad que sois mortales. Entre los dos han dado más premios que, en fin, que los de la tapa del yogur. Bueno, en una entrevista que le hace a Antonio Melero, Mariano García, reconocen que este premio nos lo inventamos nosotros hace 30 años. Claro, se lo inventaron para que se lo dieran a otros. Es la misma sorpresa que se llevó el médico francés Guillotin cuando perdió la cabeza literalmente con su invento. O sea que, amigos, merecéis lo que os está pasando. Cuando le han dado el premio a estos dos pájaros, los llamo así porque son muy amigos míos, dos pájaros de un tiro, eso lo inventó Sabina y Serrat, lo primero que me sorprendió es que nadie les sorprendiese. O sea, es una cosa absolutamente natural que reciban el premio juntos, porque lo normal es, a mí me fastidiaría que me lo dieran con otro pintor, me callaría, pero bueno, a ellos dos se los dan juntos y tan ricamente. Bueno, y entonces, ¿por qué no? Y además, yo estoy casi seguro que se lo han dado juntos para no dárselo al uno antes que al otro y para que sigan siendo amiguitos. Y además el uno se ha alegrado tanto como el otro de que se lo hayan dado al otro. Bueno, entonces yo me pregunté que por qué se lo habían dado juntos. Los dos son unos excelentes escritores,
Melero es actor, por cierto, no lo ha glosado el director general, ha salido en muchas películas. El otro hay una película en cartel basada en un libro suyo, cuyo es el protagonista, pero yo me quise centrar, los que estudiamos EGB estudiamos la teoría de los conjuntos, y entonces había un conjunto que se metía en otro, y digo, ¿cuáles son los puntos comunes entre estos dos? Y entonces lo primero que se me ocurrió es, pues, ¿cuál es la actitud que les une? Pues les une lo que ha glosado el director general, Aragón y su pasión por lo aragonés. En el caso de Antón tiene mucho más mérito porque es un gallego que decidió ser aragonés. Los gallegos solos por su tesón, porque su tesón es legendario, ahí está Fraguir Ibarne, está Fidel Castro, está, en fin, gente que ha aguantado la intemerata. O sea, no sé por qué los aragoneses tenemos fama de tozudos cuando son los gallegos los que, en fin, repoblaron. Bueno, Francisco Franco, del que sabe mucho, también aguantó lo suyo. Bueno, entonces, el tesón ha decidido ser aragonés, por lo tanto un gallego es lo que le da la gana y es un aragonés de primer nivel. En segundo lugar, por su modo de ser y estar. En una cena, una vez, bueno, yo es que conozco a Humberto Eco, ¿qué le vamos a hacer? Porque Jorge Lozano, que era el semiótico español, que era el hermano de Lidia Lozano, pero que era un gran semiótico, era el director de tesis de un amigo mío, y una noche estuvieron discutiendo Humberto Eco con Jorge Lozano que el idioma español es tan rico porque permite ser y estar, cosa que no permite el francés ni el italiano, que emplean el mismo verbo, être o ser. Entonces, claro, un español puede ser una cosa y estar de otro modo. Entonces, esto lo digo porque si alguna particularidad tienen los intelectuales aragoneses, y en especial estos dos, es que se deshuevan, o sea, se parten de risa, se ríen como nunca un francés se ha reído. Un intelectual francés se ríe como un conejo, pero es que estos se ríen y es que es la leche, porque claro, son intelectuales, pero cuando están divertidos, pues se ríen a carcajadas. Entonces, lo que quiero decir es que en Francia, cuando un intelectual es un intelectual, pone cara de indio tomando bicarbonato antes de decir algo. Si ustedes a escasamente 500 metros de aquí, yo no sé si nos tomaron grabaciones, pero en casa de Emilio nos juntamos centenares de veces entre supuestamente la flor innata de la intelectualidad aragonesa y española. Nunca se dijo nada serio y lo único que se hacía allí era, perdón por este verbo, pero es que es el más apropiado, deshuevarse. El intelectual deshuevante llamaría yo al aragonés. Bueno, otra cosa que les une es la generosidad con sus colegas. Es sabido, o debería ser sabido, que los artistas son de una fragilidad enorme. Por eso Dalí se construyó un personaje, por eso Martirio va con gafas. El rasgo más común es una enorme fragilidad. Es muy raro que la opinión de otros sobre las cosas que para uno son importantes no sea sino la proyección de sus miedos. O sea, un artista no se puede fiar de otro, porque aunque quiera ayudarle, no desea su éxito, porque el éxito suyo significa que tú no vas a tener éxito. En el mundo del arte, en el que la frustración es generalizada, uno ha de acostumbrarse a caminar y decidir solo. Es muy raro que un colega desee tu éxito, tu bien, aunque sea bien intencionado su consejo. Su subconsciente le traiciona y te traiciona. Antón y Melero no son así, son la excepción de esta regla generalísima. Antón y Melero han querido el bien y el éxito de muchas personas. Han empujado a hacer con extrema delicadeza. Antón y Melero son los padres putativos de decenas de libros, de cuadros y de exposiciones. Este premio se lo están dando, además, cuando el director general ha citado, que ya no lo voy a citar yo porque lo iba a citar ahora, el boom aragonés, estos señores han sido como para la resina de poliéster hace falta un activador y un catalizador. Estos señores han sido un activador y un catalizador de todo ese talento. Han leído centenares de manuscritos. Han presentado muchos más libros de los que los han leído, muchos de ellos sin leer, porque si no es imposible que los hayan presentado. Y bueno, pues ellos son responsables directos de todo esto. Y ahora, para terminar, porque me han dicho que sea breve, les diré que han seguido un viejo consejo, porque no son nada sectarios, eso es otra particularidad. El talento les importa un pito de qué ideología sea, solo les gusta lo bueno. Como decía Winston Churchill, soy un hombre de gustos muy simples, solo me gusta lo mejor, es su caso. Ahora, con vuestro permiso, sé que nos va a importar, voy a invitar a la tercera pata que falta hoy aquí. Y falta porque murió hace 14 años. La otra persona
que incentivó el talento aragonés y que se deshuevaba, porque ese es el verbo, igual que ellos, y que quería el bien de todos los que conocieron, se llamaba Félix Romeo. Si el premio se pudiera dar a 3 y enviar una pequeña parte a donde esté don Félix, yo creo que habría que nombrarle. Y luego... Y luego también me gustaría nombrar al hombre que parió este sitio donde estamos, que también era muy amigo nuestro y que se llamaba José Manuel Pérez Latorre, que era un bibliófilo como él y todo esto. Bueno, y ahora va el colofón. Estos señores han hecho una trampa enorme. Tienen mucha memoria, tienen una erudición milagrosa, pero han hecho trampa. Porque, como decía Gabriel García Márquez, recordar es fácil cuando se tiene memoria. Olvidar es difícil cuando se tiene corazón. Solo se acuerdan de lo que les ha emocionado. Ese es su truco. Muchas gracias. Pues ahora sí, vengo a dar lectura del decreto 85/2025 de 9 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el Premio de las Letras Aragonesas 2024 ex aequo a Antón Castro, por su destacada aportación en el ámbito de la comunicación y el periodismo cultural, así como por los distintos géneros literarios que ha cultivado. Una obra que tiene como origen y fuente las tierras de Aragón. Y a José Luis Melero Rivas, Pepe Melero, por ser una figura destacada en los proyectos culturales surgidos en Aragón desde hace medio siglo, y por su labor en el mundo cultural aragonés, y en concreto del libro como editor, escritor y bibliófilo. Y para que así sea, entrega el premio el presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón Navarro, acompañado de la consejera Tomasa Hernández y don Luis Nozaleda, patrocinador del acto. Don Antón Castro, consejera, ponte aquí. Mirando al público. Enhorabuena. Muy bien. ¿Nos ponemos todos juntos? Sí. Una. Fenomenal. Perdona. Mostrar el premio. Pepe, gracias. ¿Sí? Fenomenal. Pues si les parece, vamos a proceder a uno, sin duda, de los momentos más esperados de la tarde, que es escuchar la intervención de los dos premiados. Así que, sin solución de continuidad, invito a intervenir a José Luis Melero y a Antón Castro. José Luis, querido Pepe Melero, cuando quieras. Autoridades, amigas y amigos, señoras y señores, Yolanda, chicos. Xavi Aguado, el hombre que más veces ha vestido la camiseta de Zaragoza, es lo que más me... Es el mejor de los que está aquí.
En agosto de 1987 nació mi hija Iguazel, que iba a llevar ese hermoso nombre que evocaría para siempre a la bellísima Virgen románica del Valle de la Garcipollera. Naciendo en la casa en que nacía, debía hacerlo con un libro debajo del brazo. Así que Yolanda y yo editamos, para regalar a los amigos y familiares y celebrar el feliz natalicio, un facsímil de solo 150 ejemplares numerados y novenales de una rarísima historia de Aragón para niños, pues una niña aragonesa nacía, que se había publicado en Zaragoza en 1896 y de la que era autor el maestro Ramón Félix Bielsa Jordán. Solo lo tenía en Aragón mi amigo Vicente Martínez Tejero, que me lo dejó para poderlo facsimilar. Como es habitual entre las gentes de la cultura, el negocio era redondo: editar un libro para regalarlo. Y es que no hay como saber ganar dinero desde jóvenes. Decidimos entonces que le llevaríamos un ejemplar de aquel libro, que reseñó, por cierto, en el Heraldo Guillermo Fatás, a Antón Castro. Aún no nos conocíamos. Fui a su casa de la calle Estudios, muy cerca del famoso bar homónimo de los quesos que todos conocemos. Le di el libro y desde ese momento nos hicimos amigos inseparables. Hasta hoy. ¿Quién iba a decirnos que 38 años después íbamos a estar aquí juntos recibiendo este premio de las letras aragonesas? Es difícil, por tanto, sentir mayor felicidad y alegría que la de compartir hoy este premio con él. Lo quiero como a un hermano, me he reído con él más que con nadie en la vida y he disfrutado mucho de sus historias sobrenaturales y muy alejadas de mi mundo, mucho menos fantástico y más prosaico y pegado a la realidad. Recibimos el premio exequo y yo tenía miedo. ¿Cómo se lo tomaría Antón? En 1928, Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, se casó en Buenos Aires con el poeta ultraísta Guillermo de Torre, el autor de Hélices, uno de los más importantes libros de las vanguardias. A esa boda asistió Gerardo Diego, que se hallaba en la capital argentina para dar unas conferencias. ¿Quién les iba a decir entonces, también a Borges y a Diego, que en 1979, 51 años después de aquella boda, recibirían juntos el premio Cervantes y lo recibirían exequo? Parece que la concesión exequo del premio a ambos poetas incomodó a Borges, de quien se dice que cuando se le acercó Gerardo Diego a darle la mano y se le presentó diciéndole que era Gerardo, pues dada la ceguera del argentino no podía saber quién se la estrechaba, Borges malvado le contestó: ¿qué Gerardo? A lo que éste le respondió: Diego. Y entonces Borges quiso hacer historia y volvió a preguntar: ¿pero en qué quedamos, Gerardo o Diego? Yo temía el momento de encontrarme con Antón hoy. Al darle la mano pensaba que me diría: ¿pero quién eres? ¿Pepiño o Melero? Así que cuando lo he visto venir hacia mí me han entrado tembleques y sudores fríos. Pero no ha ocurrido lo que tanto me inquietaba. Me ha abrazado fraternalmente y me ha dicho: hola, Gerardo. Así que a la chita callando, sin comerlo ni beberlo, él se ha quedado con Borges y a mí me ha adjudicado el papel del enjuto, serio y circunspecto Gerardo Diego, que para mayor INRI escribió un soneto a José Antonio Primo de Rivera. Y me parece bien. Antón está más cerca que yo del mundo mágico de Borges y es escritor más audaz, agreste e imaginativo. Pero yo he sacado cuentas rápidamente. Borges se quedó ciego y vivió hasta los 86. Gerardo, en cambio, leyó hasta el final de sus días y murió a los 90. 4 añitos más. Y me he dicho: oye, pues no está mal. Le podré escribir a Antón la necrológica. Y ya saben que es... Y ya saben que escribir la necrología de los amigos es en lo que todos soñamos.
porque eso quiere decir que les sobrevivimos. He llegado hasta aquí porque en marzo de 1977 conocí al poeta Luciano Gracia y juntos editamos entre 1983 y 1986 los 9 últimos libros de la colección Poemas, que se cerró con uno de José Luis Rodríguez, tan querido por tantos de nosotros, Los ojos verdes del búho, una colección que había nacido en el Niqué en 1963, con un libro de Manuel Pinillos, Nada es del todo. Aquello ya despertó mi pasión por la edición y la poesía. He llegado hasta aquí porque el propio Luciano Gracia me presentó a todos sus amigos poetas de esa generación del Niqué, que se convirtieron inmediatamente en los míos y me hicieron asomarme a una época fascinante de las letras aragonesas que yo por edad no había podido disfrutar. Desde Manuel Pinillos hasta Rosendo Tello, hasta nuestro querido Rosendo Tello, está Maribel hoy, Fernando Ferreró, José Ignacio Ciordia, Emilio Gastón, José Antonio Labordeta, José Antonio Rey del Corral, Guillermo Gudel, Miguel Luesma, Benedicto Lorenzo de Blancas. De todos aprendí y a todos quise entrañablemente, como si fuera un hijo de todos ellos. He llegado hasta aquí porque en la universidad conocí a Nacho López Susín y a Carlos Polite, y con 2 o 3 más fundamos el Rolde de Estudios Aragoneses en 1977, hace casi 50 años. Una de las grandes aventuras de mi vida. En el Rolde de Estudios Aragoneses hemos publicado 200 números de la revista Rolde, que hoy dirige otro queridísimo amigo, el profesor Javier Aguirre Santos, catedrático de Filosofía Antigua en la Universidad del País Vasco. 40 números de la revista Ager, de estudios sobre despoblación y desarrollo rural, la revista Papirroy, y alrededor de 250 libros, pagándolos todos con nuestro dinero y el de las cuotas de nuestros socios y suscriptores. Esta forma de trabajar voluntarista, solo por vocación de servicio a Aragón, sin cobrar jamás nada, solo poniendo dinero y esfuerzo, es de otros tiempos, y la aprendimos de nuestros mayores. He llegado hasta aquí porque conocí a Fernando San Martín con 18 años, y juntos editamos ya alguna humilde y juvenil revista de poesía. Esa pasión por las revistas, por editar publicaciones que sirvieran a Aragón y a los aragoneses, se ha mantenido en el tiempo y he participado en la creación de algunas más. La magia de Aragón, Criterio Aragonés, El Ebro, La magia de viajar por Aragón, siempre junto con amigos generosos y comprometidos, como Rafa Yuste, como Chusi Aragüés, como Eloy Fernández Clemente y Gonzalo Borrás, como los compañeros de la Fundación Gaspar Torrente. He llegado hasta aquí porque un día de 1978, en la Facultad de Letras, conocí a Ignacio Martínez de Pisón, mi inseparable amigo desde entonces, y juntos creamos la tertulia del Ángel Azul con Pérez Las Heras, a la que pronto llegarían Feri Romeo, Luis Alegre, Manuel Vilas, José Antonio Labordeta, Cristina Grande, Gerardo Alquézar, Vicente Pinilla. De ella salieron grandes escritores, catedráticos, intelectuales, varios premios de las letras aragonesas, y de todos aprendí mucho, una noche sí y otra también, por ósmosis. He llegado hasta aquí porque conocí a Ángel Guinda y a Trinidad Ruiz Marcellán y a Manolo Martínez Forega, a los hermanos Ramón y José Luis Acín, a Ildefonso Manuel Gil. ¿Cuántas veces lo visitamos Antón y yo en su casa de la calle Costa? A Miguel Mena y a Mariano Gistain, mis queridísimos amigos, a David Trueba y a Jesús Marchamalo, porque conocí a José María Conjet y a Félix Teira, que escriben unas novelas prodigiosas, porque conocí a José Antonio Labordeta, que amaba enfermizamente Aragón, con ese punto de descreimiento y aparente distanciamiento que es tan propio de estas tierras, porque conocí a Félix Romero cuando era solo un muchacho ebrio de saber, porque conocí a Eloy Fernández Clemente, el maestro de tantos de nosotros, generoso en la dádiva intelectual, que publicó Mi leer para contarlo en 2003 en la Biblioteca Aragonesa de Cultura, que financiaba Ibercaja gracias al empeño ejemplar, todo hay que decirlo, de Manolo Pizarro, porque conocí a José Carlos Mainer y admiré sin fisuras su sabiduría y su prosa de gran escritor, porque conocí a Jesús Bernal y a Vicente Fuster y a Francho Nagore y a Víctor Juan y a tantos viejos aragonesistas que soñamos un Aragón mejor, porque conocí a otros más jóvenes en los que siempre creí y que tanto me han enseñado: Ismael Grasa, Rodolfo Notibol, Daniel Gascón, Aloma Rodríguez, Santiago Gascón, Eva Puyó, Nacho Escuín, Juan Marqués, Julio José Ordebás, Eva Cosculluela, Irene Vallejo, Marta Borrás. De todos ellos soy deudor. He llegado hasta aquí porque he tenido en Chuse Raúl Usón a un editor fiel y leal, y en Jorge Gaya un autor de cubiertas extraordinarias. Y porque Antón, siempre Antón, en todo lo bueno que me ha pasado en la vida,
me invitó a escribir en Heraldo de Aragón todas las semanas. Llevo más de 20 años haciéndolo, también en opinión, gracias a Miquel Iturbe y a Javier Rueda. Y el periódico en el que me siento querido y respetado ha sido mi mejor escuela y mi mayor escaparate. Estaré siempre en deuda con él y con la familia Yarza, que tuvo la generosidad de concederme el Premio Heraldo a los valores humanos y el conocimiento. He llegado hasta aquí porque he sabido cultivar la amistad y hacer amigos en todos los ámbitos, porque sin abjurar nunca de mis principios, que son públicos y notorios y jamás he escondido, abomino del sectarismo, pues sé que hay gente buena en todos o casi todos los sitios y que nuestros adversarios o rivales tienen muchas veces la razón. Porque he procurado ser educado siempre, seguir mi camino y no molestar a nadie, lo decía Moneva, antes no causar desagrado que causar agrado, porque nunca la ideología me ha enturbiado el conocimiento y nunca los prejuicios se me han impuesto sobre la razón. He llegado hasta aquí porque mi pasión absoluta por Aragón y lo aragonés, desde el Real Zaragoza a la trenza de Almudévar de la familia tolosana, desde la jota y su música popular a los libros aragoneses más raros, antiguos o desconocidos, desde su historia milenaria a su derecho foral, desde las montañas de Ansó hasta las últimas tierras turolenses, he sabido hacerla compatible con un interés universal por todo, como es tan propio de aragoneses. Nada de lo humano me ha sido ajeno. Como sabemos muy bien, mi amiga Genoveva Crespo y yo, que compartimos el mismo apasionado interés por conocer y aprender. He llegado hasta aquí porque tuve la inmensa fortuna de conocer a Yolanda, a la que le podría cantar aquello que escribió el gran José Verón Gormaz, bilbilitano, también premio de las letras aragonesas. No quise marcharme fuera, ni quise quedarme aquí. Yo nunca he querido nada hasta que te conocí. Les juro que iba a cantarla. Pero cuando he visto a Nacho del Río y a Beatriz Bernat, que no sabía que iban a estar, no me atrevo. Yolanda es lo mejor que me ha pasado en la vida, junto con mis hijos, Iguácel y Jorge, y mis nietos, Jorge y Clara. Ah, y el gol de Nayín. Por ese orden, desde luego, para evitar malentendidos, aunque ya se sabe que el orden de los factores no alteraría el producto. He llegado hasta aquí porque la vida ha sido generosa y feraz conmigo y porque he sabido agradecérselo, viviéndola con pasión y evitando envidias y rencores. Por ello, porque debo ser agradecido, no querría terminar sin dar las gracias al jurado que me votó, a quienes presentaron mi candidatura sin yo saberlo ni por supuesto pedirlo, y al gobierno que me premia. Y a mi admirado Pepe Cerdá por su glosa tan sabia, divertida y luminosa. Y a Nacho y Beatriz, por supuesto, que nos han dado esta sorpresa tan maravillosa. Sin todos ellos, esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Pedro Lloqui, lo primero que me ha dicho con muy buen criterio, no sabes qué papelón tienes ahora. Lo sé perfectamente porque Pepe me dice que él es el épico de los dos, yo soy el lírico y tiendo a desaparecer y difuminarme. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. En primer lugar, como tenía aquí anotado, quiero dar las gracias al señor presidente Jorge Azcón, a las autoridades, a los queridos amigos, también a José Manuel Pérez Latorre, al que he querido tanto, por supuesto a Luis Nozaleda y a todo su equipo, como Ana Gallego, y bueno, pues y por supuesto a todos vosotros, porque bueno, ahora lo vais a ver. Por supuesto, mil gracias al Gobierno de Aragón y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con Tomasa Hernández y con Pedro Lloqui y con José Luis Acina a la cabeza. Por supuesto, a los miembros del jurado y a la revista Rolde, que en este caso concreto fue la que propuso mi candidatura. Estoy muy agradecido, de verdad, a todos ellos y a tantos creadores aragoneses
a los lectores y a los editores que han dado sentido a mi vida, por lo menos desde el año 1987, que empecé a trabajar en el Día de Aragón. Como Pepe y yo siempre tenemos estas peleas, podríamos empezar con una pelea. Realmente no me dio el libro en la calle Estudios, me lo dio en el Ángel Azul. Una mañana después me llama y me dice: quiero conocerte, has escrito un artículo sobre el hombre que yo más quería, que era Luciano Gracia. Entonces me trajo el libro, pero os prometo sinceramente que fue en el Ángel Azul. Bueno, dicho esto, vamos a lo que... en el fondo, quizá yo sea un solitario que llega demasiado tarde a casa, como me dice mi hija y mi mujer siempre. Mi pequeña historia es una búsqueda desesperada de los otros, de las gentes, de los paisajes, del manantial de los cuentos y del arte de contar y de escuchar. El primer lugar de Aragón que me conmovió, es que veo un poquito mal porque la luz, como decía el otro día Luis Felipe Alegre, que tengo que decir aquí, no es muy buena. Tenemos que mejorarlo, señor presidente. Digo que el primer lugar de Aragón que me conmovió, y obvio aquí Zaragoza, al menos por ahora, fue Cariñena. No solo me enfrenté al paisaje y el trabajo, sino a la incertidumbre de ser, al porvenir más nebuloso, y Aragón me entró en el cuerpo como una exhalación. Gracias, Javier Calvo, como os ha dicho por aquí, por contarlo para el cine. Aragón, el vino, el mar de viñedos, el cielo que se abría al infinito con sus pájaros negros. Todo un mundo centelleó desde el alba, con el furor del cierzo en sus dedos. Un señor alcohólico me dijo: no tengas prisa, ni la viña ni la vida se conquistan en una hora. Fue la primera lección de filosofía de un desheredado del mundo. Más tarde, impulsado por el amor imposible que había hecho de mí hasta ese momento un licenciado en fracasos, conocí Julbe, gracias a Carmen Gascón, el umbral del maestrazgo que iba a ser determinante en mi existencia y en mis ficciones, un lugar escarpado de Teruel que me dio muchas cosas. Por ejemplo, que en la realidad o sus quimeras algunas mujeres tienen la facultad de volverse gatos, algo que había comprobado Pío Baroja en Mirambel. Allí intuí algo esencial. La literatura va y viene en las voces de la tierra como una sinfonía de la memoria. Más tarde, en 3 veranos en Camarena de la Sierra, descubrí la variedad cromática de Teruel, los ríos arteriales, las culebras que alcanzaban los 2 metros, las montañas que besaban el último cielo. Y allá abajo, en una lejanía cada vez más nítida y más cerca del alma, estaba Teruel, la ciudad mudéjar, con sus torres gemelas, piedra, cristal y sueño, la montaña agujereada con sus mansuetos, esos que cantó Hemingway, la capital del amor. La vida aquí y allá adapta la forma de los relatos, el embrujo de las leyendas. Siempre retornaba a Zaragoza, la ciudad hospitalaria de los 3 ríos. El mío, el que más adoro, es el Ebro. No he visto los gigantes barbos ni el navío fantasma de Cervantes, pero sí esas sirenas que buscaron Honorio García Condoy y Marín Bagüés, los hermanos Labordeta, Sender o Jesús Moncada, que no solo vio sirenas, sino que habitó el río de simpáticos cocodrilos. Os acordaréis de sus dedicatorias. La imaginación también es un reino que nos une y nos hermana en la realidad y en el delirio. Debía seguir buscando y lo hice. En el maestrazgo, sobre todo en Cantavieja y la Iglesola del Cid, me encontré con el paisaje y el paisanaje, con el hombre y su estela campesina, con ese lenguaje peculiar que parece pulimentar los fósiles y los poemas intraducibles de las noches estrelladas. Cuánto me contaron, qué manjar de revelaciones y apariciones. La anciana María Tena me traía todos los días cuentos de amor, de miedo o de caballos más blancos que la nieve que se le aparecían a los pastores cuando jugaban al guiñote en las bordas y en las masadas. El presente se mezclaba con un pasado de aromas de leyenda. María y muchos otros parecían verter en mis oídos: lo universal es lo local sin paredes, como escribió el maestro ibérico Miguel Torga, o cualquier pena se puede mitigar si la metes en una buena historia, como decía Isaac Dines en Okaren Blixen. Una señora de Cantavieja, a la que recuerdo siempre, me contó la razón de su existir. Despedirse de su hijo, arrollado mortalmente una noche en Huesca, la ciudad de la Stanosa y Ramón Acín, otra ciudad que amo, para poder vivir tranquila. Su
afán de amor más poderoso que la muerte era conversar con él, abrazarlo en sombras para poder dormir en paz. Hay otros lugares y otras gentes que me han dado su calor y hasta sus fantasías. Tendría que citar Albarracín, ese orbe de piedra y evocación y misterio que anuda el Guadalaviar, Barbastro. He visto desde la ventana de Mariano Gistain y su mamá Josefina, aquella mujer que hacía tortillas riquísimas, y no lo invento, el baño de Julieta Olweis en pelota picada, el Moncayo, Paraíso de Olifante, de Trinidad Roy Marcellán, de Marcelo, y de Miguel Mena, el novelista en bicicleta de Trasmoz. Tendría que citar Urrea de Gaén. Muchas de sus gentes saben que allí, tras las cañas, moran los unicornios. Y, por supuesto, Garrapinillos. Ese lugar, curiosamente, yo vivo en Garrapinillos, pero hace 30 años fui con un amigo y soñé, alguna vez voy a vivir aquí. Y al cabo de 15 o 20 años, ¡pumba!, vivo en Garrapinillos. Bueno, y por supuesto, Garrapinillos, ese lugar en el mundo donde las historias se entretejen con poesía, humor, espesura de bosque rumoroso y música. De todos los lugares y de tantos aragoneses he aprendido y aún aprendo. Ahí soy casi como Melero, un poco menos universal. Ellos me han ayudado a ser lo que soy. Confieso que he vivido porque he intentado escuchar las voces y los ecos. Pepe Melero, este amigo entrañable, este hermano en Aragón y en la cultura, no hablo mucho más de él porque yo le dedico un artículo en mi libro, luego lo veréis. Pepe Melero, digo, este amigo entrañable, este hermano en Aragón y en la cultura, el cómplice de mil y unas risas. Os parecerá que como soy tan serio no nos hemos podido reír tanto, pero nos hemos deshuevado, Pepe y Pepe. He citado a muchos amigos que también viajan conmigo. Le he preguntado a Pepe, ¿tú de qué vas a escribir? Dice, yo voy a dar las gracias a los amigos que he tenido. Digo, pues en la lista que tú vas a hacer, la mayoría también son amigos míos, ya no voy a entrar ahí, pero algunos se me escapa. Pero quiero añadir algunos nombres capitales para mí. Julia López Madrazo, que me hizo, aunque no lo creáis, reportero de radio cuando trabajaba en Radio Juventud. Plácido Díez Bella y Lola Ester, que me llevaron al día, que fue mi escuela de periodismo, para mí la espiral del origen. José Manuel Nóvoa, del Correo Gallego, que me permitió cumplir el sueño de colaborar en un periódico gallego, y aunque no os lo creáis, durante 38 años me estuvo celebrando, me estuvo felicitando a través del periódico, siempre mi cumpleaños, el 25 de agosto. Quedaros con la fecha. Y Juancho Dumal y Miguel Ángel Liso, directores del Periódico de Aragón, donde, como sabéis, hice varios suplementos literarios y series anuales, como en Memorias de Otoño, Sangre Fresca, Los Raros o Primer Plano. Guillermo Fatás y Miquel Iturbe, directores de Heraldo, que siempre me han tratado con inmenso afecto y me han dado confianza y libertad para trabajar por todos y con todos de distintas secciones, y especialmente desde Artes y Letras, que empezamos en el año 22. Tengo también que dar las gracias a Fernando de Yarza, que ha sido siempre amable y exquisito, y tengo que decir una cosa que hoy me ha emocionado, hoy he llorado, aunque no os lo creáis, aunque me veis esta costra así de chico antipático. Pero hoy me ha dejado, creo que a Pepe también, un mensaje maravilloso, Paloma de Yarza, que creo que nunca nadie me había dejado un mensaje de Heraldo tan emocionante, tan bonito y tan sentido, que me hizo sentir más de Heraldo que nunca, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hay mucha más gente que, bueno, pues que me ha marcado, pero una cosa muy importante, llevo 24 años en el Heraldo, he recibido tanto cariño, tanto respeto, tanta colaboración de toda la gente, bueno, que lo que querría mandarle a todos mis compañeros es un inmenso abrazo coral. Y, por supuesto, no me voy a detener tanto como Melero, que me da un poco de pudor, pero tengo que dar las gracias a mi vasta familia, a mis 5 hijos, Daniel, que ha venido hoy de Santander, a Loma, Diego, Jorge y Sara, a mis 7 nietos por ahora, Greta, Lola, Simón, Max, Lea, Claudia y Carmen Jubilia. Y tengo que daros una primicia, y es que tengo una nieta que se llama Greta y ya ha publicado 3 novelas. No las ha publicado, las ha escrito con 10 años. La última, como si fuera un homenaje a su abuelo, se llama El secreto del mar. Imaginaros. Y, por supuesto, tengo que darle las gracias a Carmen Gascón, que me ha colaborado conmigo, ella haciendo un esfuerzo mayor, en la repoblación de este desierto y vergel que es Aragón. Esto es fundamental.
Y también querría, bueno, ella me conoce, ya sabe que yo soy un poco pudoroso y las declaraciones se las hago en casa y en los poemas. Mi inmensa y sincera gratitud a todos ellos y, por supuesto, a algunos daños colaterales que también tengo en la familia. Y si me permitís que lo diga, ellos en realidad son mi única obra maestra después de haber publicado 50 libros. He creído siempre en la literatura y el periodismo como una forma de estar en el mundo, de comprometerme y de sentir que a veces con el lenguaje y la curiosidad el ser humano puede ser un pájaro que conquista inmensidades. He creído sin sombra en las letras aragonesas y en sus galardonados, los vivos y los muertos. Todos han embellecido mi vida con su amistad y su magisterio. Eloy Fernández Clemente, Rosendo Tello, José Verón Gormaz, Ángel Guinda, Agustín Sánchez Vidal, José Carlos Mainer, José María Conjet, Magdalena La Sala, Ana Alcolea, Félix Teira, Martínez de Pisón, Manuel Vilas, Irene Vallejo, etcétera, etcétera. La lista sigue y sigue por otros senderos. Tendría que citar aquí muy entrañablemente a Luis Alegre, Fernando San Martín, Cristina Grande, Rodolfo Notibol, Ismael Grasa, bueno, un montón. Pero una cosa os digo, no quiero poner nervioso a Pepe Melero porque a él le robas una letra y no sueña, no come ni bebe bitter cash. Y querría terminar, Pepe Cerdá, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, has estado ingenioso, divertido, genial, te queremos con locura. Pero querría terminar, que tú no lo sabías, con un poema dedicado a alguien que enarboló las letras aragonesas con absoluta pasión, que fue Félix Romeo Pescador. Él era literatura en estado puro. Él amaba Aragón como un mandato de la sangre, del deseo y del destino. Lo fue todo. Un escritor, un lector desvelado, un profeta que jamás ocultó su fragilidad y también un hombre enamorado que quiso montar una sala de cine. Comíamos 2 o 3 veces por semana y hubo un momento de su vida, yo creo que a partir del año 2009, 2010, 2011, que me decían, poco antes de morir, que me decía: Antón, vamos a búscame un lugar para que montemos una sala de cine. Le encontré varios, algunas galerías y tal, pero nunca le convencían. Y entonces un día le dije: mira, voy a regalarte la sala de cine a la que no puedo renunciar. Y es esto, se llama Versión Original, y es un poema dedicado a Félix y también a Lina Vile y a toda la gente que lo hemos querido. Dice así: tengo un sueño, quiero montar un cine de versión original, un cine donde se escuchen todos los idiomas del planeta, un cine para soñar con todos los soñadores de la Tierra. Así lo veo, tapizado de rojo, íntimo como la oscuridad, con una indeleble mancha de luz al fondo. Quiero montar un cine en versión original. Me imagino los carteles, las películas, los programas de mano con su vocabulario de letras y espectros. Imagino el público que llega a las 3 o 4 sesiones. La pantalla será como un oratorio pagano, o un río de vida, o un torbellino incesante de besos y de imágenes. Lo estoy viendo, cómo se besa en chino, en polaco, en francés, cómo se narran los cuentos y las pesadillas. ¿Quién huye por el bosque tras un crimen inesperado y sale a la playa de los últimos naufragios? Estoy oyendo las voces, las palabras con su extraña música universal, todas las melodías del alma. Cuando llegue el fin de la noche, allí estaremos tú y yo, a solas en la sala, tendidos sobre las butacas, sobre el rojo oscuro de la satisfacción y la soledad más deseada, volveremos a poner la última película. En ese momento, vueltos de desenfreno y ternura, entretejidos en un plenilunio de sombras, seremos los protagonistas principales. Antes de volverme loco de amor o de irme de esta ciudad para siempre, quiero regalarte un cine de versión original. Será la mejor forma de decirte te quiero todos los días en cualquier lengua de la tierra. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz verano.
Muchas gracias en nombre del lírico y del épico. Pepe. Bueno, vamos a tratar de recuperar entre todos un poco el aliento. Si me permitís la broma, ha quedado absolutamente demostrado que Pepe Melero es imbatible en sus discursos, pero nunca será un recitador como Antón Castro. Así que vamos a volver a dejar en tablas otra vez este gran encuentro entre los dos que siempre nos hace felices. Para recuperar el aliento vamos a volver a escuchar algo de música popular, de música tradicional aragonesa, que, como sabéis, en estos momentos roza la excelencia musical en este país. Beatriz Bernal y Nacho del Río, acompañados de Sergio Aso y Víctor Martín, interpretarán algunos fragmentos de canciones compuestas y musicadas por José Antonio Labordeta en íntima relación con nuestros dos premiados, Avarear la oliva y Canción de amor. Cuando queráis. Avarear la oliva, no van los amos. Avarear la oliva, van los ancianos. Tu madre con tu hijo, que anda creciendo, recogen por el suelo el fruto caído, mientras yo lo golpeo en la escalera, dándole con la gracia fuerza no queda. Avarear la oliva, no van los amos. Avarear la oliva, van los ancianos. Y a eso del mediodía y el sol subido, detenemos el tajo para un respiro, y entre bocado y trago contemplo al chico, que el día que madure se irá contigo. Avarear la oliva, no van los amos. Avarear la oliva, van los ancianos.
El amor es el silencio, la palabra guardada en el pecho, es el mar rebatiendo contra el mar, son las islas halladas entre la soledad. Son palomas al viento, huracanes veloz, vendavales de llanto, ríos de juventud, o tan solo unas manos unidas a tu voz. Porque no nos ven hablar, dicen que no nos queremos. Porque no nos ven hablar, ya tu corazón y el mío se lo pueden preguntar, se lo pueden preguntar. Dicen que no nos queremos. Para terminar, tiene la palabra el presidente del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón Navarro. Muy buenas tardes. El papelón es el mío. Claro, cierras el acto, ¿no? Y no tengo ni la gracia de Pepe, ni muchísimo menos la precisión en la palabra de Pepe y Antón. Así que voy a intentar ser breve para que se me compare el menor tiempo posible. Querida Justicia de Aragón, querida consejera, director general, alcalde, autoridades, concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza, querida Sara, y sobre todo, queridos amigos y amigas de Pepe y de Antón. Hoy reconocemos dos trayectorias, pero es verdad que venimos a hablar de alma y de memoria. Yo lo primero que me gustaría hacer antes de hablar de vosotros es darle las gracias a Luis Nozaleda, porque Luis, desde hace muchísimos años, Bodegas Enate, se encarga de patrocinar el premio de las letras aragonesas y hay que reconocerlo y dedicarle un tiempo porque no hay tantas empresas que estén dispuestas a ayudar y a patrocinar actos que tengan que ver con la cultura. Hay muchas más empresas que patrocinan otro tipo de eventos sociales, pero no hay mucha gente que confíe desde hace tanto tiempo en los buenos y en los malos momentos, en las letras, y en este caso en las letras aragonesas, y creo que también es de justicia que a Luis Nozaleda y a Bodegas Enate se lo reconozcamos en este acto. Por supuesto, a Nacho, a Beatriz, a Víctor y a Sergio, que nos han estado acompañando. Algo tiene que ver el director general de Cultura en el que el AJ esté siempre presente en los actos más importantes que hacemos en nuestra comunidad autónoma, como algo ha tenido que ver el director general de Cultura en que por primera vez este premio de las letras en Aragón en el año 2026 lo demos ex aequo a dos grandes autores de nuestra literatura.
Sé que no ha sido difícil, sé que no ha sido fácil y que esto ocurre siempre, ¿no? Es decir, cambiar las cosas, romper las tendencias y fundamentalmente muchas veces en la administración son cosas especialmente complicadas, pero es verdad que si alguien tiene la capacidad de hacerlo es mi amigo Pedro Lloqui, que no es director general porque sea amigo mío, sino que es director general porque es un tipo al que admiro y creo que lo hace brillantemente. Pepe, José Luis, muchas de las cosas, claro, están ya dichas, ¿no? Pero yo hay algunas que querría repetir o reiterar. Creo que si todos coincidimos son porque son esencialmente verdad. Yo también he pensado en eso de la teoría de los conjuntos y lo primero que he pensado es en algo que pudiera unirme a los dos premiados en el día de hoy. Claro, yo, si algo me une es lo que tiene que ver con la ciudad de Zaragoza. Y tanto Pepe como Antón son hijos adoptivos y predilectos de la ciudad de Zaragoza. Pepe fue hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza en el 2016. Hijos predilectos de la ciudad de Zaragoza son los que son nacidos en Zaragoza. Y Antón fue hijo adoptivo de la ciudad de Zaragoza en el 2026, porque aunque 2020, he dicho 26, que es este año, y quería decir 22, perdón. Sí. ¿Ves cómo tengo que hablar poco? Y esta mañana he estado repasando vuestros discursos, ¿no? Y ahora cuando os oí hablar me hacía gracia porque hay muchas similitudes en lo que hicisteis entonces lo que habéis hecho ahora, ¿no? Hay muchas similitudes en positivo, ¿no? Es decir, en el caso de Pepe tuvo las dos mismas cosas que he visto ahora, la simpatía y el agradecimiento, y en el caso de Antón tuvo la brillantez en la exposición y el amor a Zaragoza y Aragón como eje central de su intervención. Por eso, el ser hijo de Zaragoza con el cariño que le tengo a Zaragoza es el primer conjunto que yo he encontrado. Este acto tiene como novedad el que sean ex aequo por primera vez, pero también tiene una novedad que yo creo que es especialmente significativa en el día de hoy. Y es que yo creo que nunca ha habido un premio a las letras aragonesas con tanta gente como hoy estáis aquí. Y eso dice mucho, porque no es solamente porque el premio se lo demos a dos autores, sino que los dos autores que hoy están aquí, si se han caracterizado por algo a lo largo de su trayectoria, ha sido por cultivar la amistad. Hoy aquí fundamentalmente hay amigos, familia, y creo que es especialmente destacado. A mí me gusta decir que no hay rasgo más distintivo de la inteligencia que el sentido del humor, pero tampoco hay rasgo más distintivo de la inteligencia que el cuidar a tus amigos como parte de tu familia. Yo creo que hoy en esta sala lo que hay es el amor, el cariño, no solamente el reconocimiento del Gobierno de Aragón, sino el reconocimiento de la sociedad, de la cultura aragonesa, a quien no solamente ha hecho su trabajo de una forma brillante, sino que con la cantidad de amigos y de amigas que hoy habéis querido venir a acompañar a Pepe y Antón, lo que demuestran es que a lo largo de su vida, centralmente, de haber sido personas destacadísimas de nuestra literatura, lo que han sido fundamentalmente ambos dos son buenas personas. Y evidentemente la tercera razón tiene que ver con el papel que habéis jugado dentro de la cultura de nuestra comunidad y fundamentalmente dentro de la literatura. José Luis Melero, Pepe Melero, es bibliófilo, lector empedernido, editor, bueno, todo lo que se puede ser en el mundo del libro ha sido Pepe, ¿no? Es decir, no se puede ser nada más dentro de lo que es el mundo de la literatura. Y yo, cuando hacía estas notas pensando en lo que decir de ti, me ha venido al pelo escucharte porque ratifican lo que voy a decir. De Pepe yo creo que hay que destacar muchas cosas, pero yo hoy
cuando tenía que reseñar algunas de ellas me quedaba con dos: la generosidad y el aragonesismo. Yo creo que la generosidad de Pepe Melero ha quedado patente hoy en su intervención. Una generosidad que se demuestra con la extensa nómina de personas a las que le ha dado el agradecimiento, no solamente a su familia, sino a todas las personas que a lo largo de su dilatada trayectoria han merecido el agradecimiento, y eso solamente se hace por las personas generosas. José Luis ha sido un bibliófilo empedernido, pero lo ha hecho fundamentalmente con la generosidad de compartir todos sus libros, toda su biblioteca, todo su saber con todo aquel que se acercaba y que lo necesitaba. Y, por supuesto, el aragonesismo. El aragonesismo de Pepe tiene que ver con muchas cosas, pero yo creo que hay una que es esencial. Solamente se quiere aquello que se conoce. Y Pepe quiere Aragón porque se ha preocupado de conocer lo que es nuestra comunidad autónoma y de conocer Aragón. En el caso de Antón Castro, narrar con la brillantez con la que Antón lo hace el alma, el espíritu de los aragoneses no es una tarea sencilla. Antón Castro ha sido periodista cultural, narrador, entrevistador, presentador, crítico. En definitiva, Antón Castro es una pieza fundamental de la cultura en nuestra comunidad autónoma. Nadie que haya tenido un papel destacado en nuestra cultura no ha merecido el tiempo de Antón Castro. También de una forma extraordinariamente generosa. Y eso es lo que hoy, con vuestra brillantez, estamos reconociendo, gracias a la Consejería de Cultura, a la Dirección General y al trabajo que ha hecho el premio, que creo sinceramente que ha acertado, no voy a decir como nunca, porque he visto a Irene Vallejo por ahí. Estaba acordándome de que en estos actos, yo tengo que hablar de vez en cuando en algún acto de estas características, y hay actos en los que lo pasas especialmente mal, porque es verdad que depende de quién te preceda en el uso de la palabra, pues es evidente que la gente al final acaba comparando y acaba pensando que no todos tenemos la misma capacidad ni de escribir ni de hablar, ¿no? Y el año pasado recuerdo que cuando tuve que también darle el premio a Irene Vallejo, lo dije, Irene habla como escribe. Y entonces, claro, el bochorno que pasé fue espectacular. No quería acabar este acto también, porque mi amigo David Lozano está por aquí, Premio Cervantes Chico 2025, y me venía bien porque hablar de todos vosotros transmite una idea que para nosotros como Gobierno es especialmente importante. Hoy reconocemos a dos magníficos autores, centrales, ejemplares, dos autores, dos literatos que son ejemplo y reflejo de lo que es la cultura en nuestra comunidad autónoma, pero en un momento cultural que, como le gusta decir al director general, es brillante. Brillante en las letras, pero también brillante en lo audiovisual, en lo escénico, en el circo, en la moda o en cualquiera de las versiones de la cultura aragonesa. Eso es algo en lo que en el Gobierno de Aragón nos sentimos especialmente satisfechos, especialmente contentos y en los que vamos a seguir, seguro, contando todavía más si cabe con vuestra ayuda para seguir haciendo que la cultura aragonesa sea universal, sea una cultura digna de elogio y de admiración en toda España y, por supuesto, que haga que nos sintamos tan orgullosos como hoy nos sentimos de Pepe Melero y de Antón Castro. Enhorabuena y muchísimas gracias. Pues con esto podemos dar por terminado el acto con dos consideraciones finales. Tenéis a vuestra disposición dos libros de respeto editados por el Centro del Libro del Gobierno de Aragón, de forma exquisita, como siempre, por José Luis Azín, de los que vais a disfrutar sin ninguna duda y que
os podrán dedicar con mucho cariño Pepe y Antón. Y por lo demás terminaremos brindando con vino de Enate en la terraza del museo, de lo que seguro pasaría un buen rato con nosotros José Manuel Pérez Latorre, que hoy hubiera disfrutado muchísimo de este acto y que disfrutásemos también del museo que él pensó para todos los aragoneses y aragonesas. Nada más y buenas tardes.